Estamos de regreso y pasamos ahora al debate de la semana. Hoy concluimos en el contexto de la detención de Humberto Moreira. Nos estamos preguntando por dónde debe encaminarse el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. En esta ocasión nos acompañan dos expertos en el tema de combate a la corrupción. Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Leo. Buenas noches. Y Marco Fernández, de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y México Evalúa, de la organización México Evalúa. Marco, ¿cómo estás? Hola, Leo. Muy buenas noches. Un primer comentario de lo que les pareció la detención de Moreira, Eduardo. A mí no me gusta la justicia por outsourcing. Está bueno eso. Dejarlo muy claro. Te voy a citar. Muy bien. Muy buen concepto. Sí, me gusta, para el caso guatemalteco, el que no pueda construir las instituciones necesarias tenga que traer una comisión internacional. Y no me gusta que la Policía Nacional Española pues tenga que cumplir las tareas que le corresponden a la Unidad de Inteligencia Financiera de México, a las procuradurías. No solo a la función pública, que esa es parte de la conversación que yo creo que hay que tener. Lo que hace un auténtico sistema efectivo es que otros actores distintos al Contralor Interno tienen que actuar. Y las autoridades estatales de Coahuila, ¿no? Que creo que es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces está el hermano ahí, mano. Pero se pelearon, ¿te acuerdas, Leo? Pues eso dicen, yo ya no sé, porque los políticos, pues luego no hay que creerles mucho lo que dicen, ¿no? Entonces, justicia por outsourcing no me gusta, pero también hay que reconocer que hoy tenemos un mejor entramado internacional para enfrentar la corrupción. México, por ejemplo, tiene la Convención de la OCDE contra el cohecho en transacciones comerciales internacionales, que es nuestro FCPA, lo que tienen los norteamericanos, y también hay que utilizarlo, ¿no? Entonces, el asunto es que nosotros iniciemos esos procedimientos y no que nosotros nos enteremos por un tuit de la Policía Nacional con mucha jiribilla, ¿no? Misión cumplida. Misión cumplida. Qué barbaridad. Entonces, ¿no? Justicia por outsourcing, no. Muy bien. Marco. Aunque coincido que la justicia por outsourcing no es la que debe ser la predilecta, si esta justicia provoca ahondar el debate del combate a la corrupción en nuestro país, bienvenida a la justicia outsourcing en ese sentido. O sea, creo que coincido plenamente con Eduardo. O sea, creo que la discusión a la luz de lo que se viene pues ya en el próximo periodo de sesiones es cómo comenzamos a afianzar la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, pero no solamente en la parte de la legislación, sino que ligado a la legislación, en contraste de lo que observamos con la autoridad española o norteamericana, sí queda al descubierto nuevamente la debilidad institucional en México de capacidad de hacer bien el trabajo de investigaciones a profundidad, de una coordinación efectiva, por ejemplo, con la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, con las autoridades de Coahuila, que por cierto, ni la autoridad de Coahuila, ni la autoridad, por ejemplo, federal, en su momento, cuando incautaron el dinero a uno de los ex colaboradores del señor Moreira, no hicieron el reclamo ante las cortes norteamericanas para que se regresara el dinero. En términos de la ley de responsabilidades que se va a tener que discutir, uno tiene que ver cómo se va a asegurar que la resarcición del erario, cuando hay esta parte de desvíos que el propio exsecretario de Finanzas del estado de Coahuila, Villarreal, admitió, y pues los gringos ya se lo confiscaron y no se lo devolvieron a los mexicanos, a pesar de que hubo legisladores que lo pidieron. Los mexicanos, entiendo ahí, y hoy leía una nota al respecto, que los que tienen que pedir eso es el gobierno federal mexicano al gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno federal se hizo como que le hablaba a la Virgen, o no sé, y no... Pues no lo que pidió... ocurrió fue que el escándalo, esa parte del escándalo, surgió a partir de que senadores del PAN fueron a pedir ese dinero a las Cortes de Texas, y la Corte de Texas dijo, la facultada es o el procurador de Coahuila o el procurador general de la República, ustedes no tienen vela en el entierro. Y según el dicho de uno de los senadores del PAN, pues en Coahuila no los recibieron, y en el caso del gobierno federal, el entonces procurador Murillo Caram, pues no actuó. Entonces, eso sí, creo que se evidencia fue la verdad histórica. Fue la verdad histórica. Entonces, yo sí creo que en ese sentido, o sea, sí, el hecho de esta externalidad, vamos a decirlo en términos de los economistas, hay una externalidad positiva de esta detención, que en el marco de toda la discusión que ya llevamos varios años en nuestro país, pues se meta al acelerador para realmente tomarnos en serio el Sistema Nacional Anticorrupción. Eduardo.
¿Qué sigue? Porque y lo hemos platicado mucho con ustedes dos, que nos han acompañado para analizar el tema del combate a la corrupción. Estábamos optimistas de que lo que venía era positivo. ¿Seguimos estando optimistas, Eduardo, Marco? Yo creo que seguimos optimistas en un plano y hay que enfatizarlo. En el mundo hay dos estrategias macro contra la corrupción. O tomas un caso espectacular y lo pasas por una rosticera y le das vueltas y vueltas y vueltas. Petrobras en Brasil, el caso del expresidente Portillo en Guatemala, el caso de Honduras. Haces de un caso espectacular, Raúl Salinas en el caso de México. Bueno, pero... hace años. Sí, pero hay que decir que en todos esos casos, no sé si el de Raúl Salinas, se respetaron el derecho a un debido proceso. Además, o sea, no es que... Bueno, en todos, pero sí. O sea, sí. Pero la estrategia no es que utilizas a la justicia con fines políticos. No, escoges un caso espectacular y muestras cómo funciona tu lucha contra la corrupción y la impunidad. Sí. El otro modelo, que es el norteamericano, el alemán, el inglés, el modelo, digamos, G8, es que construyes buenas instituciones y atiendes muchos casos, no un caso espectacular. Entonces, por eso cae el gobernador de Illinois y vuelve a caer otro gobernador de Illinois. El de Virginia. Y otro gobernador de Illinois. Bueno, Illinois creo que ha puesto como 5. El de Virginia, Spitzer en Nueva York. Porque lo que muestras es que tienes las instituciones para enfrentar simultáneamente muchos casos. La gran disyuntiva en este momento para el país es cuando decidió irse por la ruta del sistema, decidió irse por esta ruta que es la europea, la norteamericana, la del este asiático, ¿no? La coreana, sistemas que regularmente vayan deteniendo, investigando, haciendo valer justicia y reduciendo impunidad. El problema es que cuando tú tienes un caso espectacular o una crisis política o una crisis económica, tienes la tentación de moverte al otro paradigma, ¿no? Y decir, yo le quiero mostrar al mundo que soy fuerte, que voy a ir contra los duros, contra los pesados. Entonces, el optimismo está en que la academia, la comunidad de práctica, la sociedad civil, todos, creo que hay un consenso bastante fuerte de que necesitas un verdadero sistema anticorrupción, aunque tome más tiempo, Leo, aunque no salga ideal para el proceso electoral 2016 o no se utilice de manera inteligente en el 18, pero que vaya construyendo esas instituciones que son, también hay que decirlo, muy poco sexys, Leo. O sea, cuando tú piensas en auditoría forense, auditoría de desempeño, temas que tienen que ver con la construcción de ese sistema institucional, pues no son nota de primera plana, ¿no? Es el trabajo duro de construir una república que funcione. Entonces ahí está el optimismo. Ahora, ¿dónde viene la nota pesimista, Marco? Y seguramente vas a ir por ahí también. Tienes que arrancar ya, ¿no? O sea, si va a tomarte una década, no puedes darte plazos, ¿no? de 6 meses, 8 meses para empezar una discusión que va a ser complejísima. Hemos estimado que se tiene que modificar 22 leyes federales, además de las 2 leyes nuevas que se van a crear. Y los espejos en los estados. Y los espejos en los estados. O sea, es una construcción institucional, ¿no? Toma tiempo y no estamos actuando con la prontitud y celeridad que el caso amerita. En ese sentido, o sea, en los modelos que menciona Eduardo, o sea, una de las cosas que sí, la experiencia internacional sí se apunta, que las crisis políticas pueden ser momentos para construir instituciones. Los modelos norteamericanos, por ejemplo, el modelo norteamericano avanzó a partir de crisis política de Nixon, fue el último gran empujón, por ejemplo. O sea, a partir de todo el escándalo, se crea el Auditor General, etcétera, etcétera. Son una serie de instituciones que se empiezan a ajustar. Lo que a mí me preocupa con franqueza es que el tamaño de las crisis políticas que hemos tenido, no solo en este sexenio, sino en diversos gobiernos, no terminan de provocar, desde mi perspectiva, los cambios que uno esperaría, dado el tamaño de los desafíos de la impunidad que tiene nuestro país. O sea, esta semana, por ejemplo, también estuvieron platicando del problema de las policías, ¿no? ¿Qué más muertos se necesita? ¿Cuántos más años van a pasar para que podamos profesionalizar
nuestros cuerpos policíacos. ¿Cuántos más casos de corrupción tienen que ocurrir para que en serio nos pongamos las pilas para tener procuradores realmente independientes, con oficinas que tengan ingenieros en sistemas y capacidades de seguimiento cibernético, que estén vinculados con abogados buenos, con contadores, o sea, cuerpos multidisciplinarios que empiecen a armar bien los casos y que no, como no pueden tener estas capacidades por rendijas liguleñas, salen en la impunidad muchos de nuestros políticos. El tema de la crisis política que puede generar precisamente estos cambios que se necesitan, la verdad es que en México sí cimbró el tema de la Casa Blanca, de la casa del secretario de Hacienda en Malinalco, una que pasaron medio de noche, que fueron las que le renta el secretario de Gobernación a un excontratista de Hidalgo, etcétera. Sí cimbró, sí hubo un primer momento, un shock, pero no pasó nada. Luego no pasó nada. Pues simplemente veamos... A ver, no pasó nada. De hecho, yo venía escuchando ahorita en el radio, o sea, que siguen considerando a Osorio y Videgaray como posibles candidatos a la presidencia. O sea, es que a ver, ya no se trata de que no cayó el presidente Peña Nieto, es que los involucrados en otros escándalos pueden incluso ser presidentes de México. O sea, ya van, qué bueno que recapturan al Chapo. Sí. Hoy todavía no nos dicen toda la historia de quién fue el sobornado, quién fue el intimidado. O sea, no sabemos nada de eso. Bueno, o sea, pero, está ahí en mandos... O sea, en mandos bajones, ¿no? Pero sí, toda la explicación clara de la cadena de corrupción... Ni nos las van a decir. No, es que hay que exigirla. Pues sí. Entonces ese es el punto. O sea, el punto es que estas crisis, o sea, para sostener el costo político que lleve a actuar a la clase política en cambios de esta naturaleza... El PRI arrasó en la elección del 2015, acaba de ganar Colima, siguen ganando. El presidente, pues ahí está, se ha sostenido, ciertamente débil frente a la opinión pública, pero tampoco es un desastre. En fin, no hay una crisis política en México. No, es que lo que hay que hacer... No, a ver, yo digo, yo coincido, pero precisamente a partir de estas acciones, de estos eventos que ocurren, sí veo una corresponsabilidad de la sociedad civil organizada, de los medios de comunicación, por ejemplo, para hacer costosamente política, en términos políticos, este tipo de acciones. Cuando no se incrementan los costos políticos, llega el cinismo, que llega otra vez a la impunidad, y lo peor es caer en la tentación de cambios, por ejemplo, legislativos que fueran solo, digamos que de maquillaje y no de profundos cambios institucionales que toman mucho tiempo, como lo ha dicho Eduardo. Esa es la parte que a mí me preocupa. Por supuesto, soy un gran creyente junto con colaboradores, con colegas como Eduardo y muchas organizaciones de la sociedad civil trabajando para tratar de poner el mejor esfuerzo de los cambios legislativos y ayudar al Congreso en esa materia, pero al mismo tiempo yo observo que en las partes de las instituciones, insisto, las procuradurías de entrada o las auditorías de los estados, no está habiendo esa transformación, porque no hay un costo político a su inacción. A ver, aquí en el Distrito Federal, lo de la línea 12 del metro, que en otro lado hubiera sido un escandalazo el hecho de que no son compatibles los rieles con los trenes. Pues digo, ahí atrás de eso hay un gran caso de corrupción, desde luego, ¿o no? Sí, y hay o de incompetencia, por lo menos, pero yo creo que sí de corrupción. Y probablemente hay más funcionarios sancionados en este caso de los que hay en otros muchos, porque los hay procedimientos abiertos, pero yo no veo el costo político. O sea, el votante no castigó a las administraciones perredistas por su desempeño en materia de corrupción. Esto ocurrió durante la administración de Ebrard. Tampoco castiga a Mancera por eso. Lo castiga por otras razones y hay otro tipo de organización política. Pero coincidiendo en que se necesita una exigencia social muy alta en esto, el votante no está castigando. Por eso, entonces, lo que está detrás de eso es una tolerancia a la corrupción enorme, ¿no? Enorme. Entonces, ¿cómo queremos un sistema anticorrupción que funcione si la sociedad tolera esa corrupción, ¿no? Porque creo que esa sociedad, entro en un terreno más de sociología, pero esa sociedad por muchos años no ha querido ejercer derechos, sino buscar privilegios. Tú lo has escrito, es un tema que hay que insistir. O sea, lo que queremos es librarla nosotros, ¿no? Encontrar el nicho en el que la libraste, pero no que haya derechos para todos. Y entonces, cuando tú estás buscando privilegios, no estás interesado en que caiga el de arriba, no estás interesado en pasarle la factura política, estás interesado en ser el de arriba. Y si lees los partidos políticos, se han comportado así. Es decir, la alternancia del panismo
no cambió las estructuras corporativas, clientelares de poder. Lo que hizo fue reemplazar a una élite. Se hizo de los privilegios y las canonjías que antes correspondían a otro grupo político. Y lo mismo nos ha pasado con el PRD, ¿no? Una vez que llega a la Ciudad de México, repitió la fórmula Pero, a ver, de canonjías y hay una derechos. parte en la que coincido y hay una parte en la que haría un apunte. A ver. O sea, yo sí veo, cuando observo distintos resultados electorales, no queda tan claro que la gente no esté votando castigando la corrupción. Está el caso de Nuevo León, está el caso de Sonora dos muy bien, veces. bien, Sonora bien, dos bien. veces. Sí, qué bueno que nos recuerdas entonces eso, digo, sí. está el caso de Tabasco. O sea, hay casos en los que sí el hartazgo ciudadano, la propia Ciudad de México, digo, era un bastión perredista, ya no lo es el bastión Sí, perredista. O sea, es cierto. perdieron varias delegaciones Sí. los señores del PRD por su incompetencia y su Oye, corrupción. pero a ver, Marco, Entonces, lo siguiente es que el que ganó la gubernatura en el caso de Nuevo León, el Bronco, y en el caso del PRI ¿En Sonora? en Sonora, es que procedieran judicialmente y fue promesa de campaña, ¿eh? Y que Hay cambian las recordarlo. estructuras. Bueno, sí, pero a ver, otra vez a los casos, ¿no? Los grandes. Los grandes casos, no dijo el Bronco que iba a meter a la cárcel a tendrían que Rodrigo ser Medina. verdaderos campeones Sí. por establecer de una vez por todas el Estado de Derecho, al menos en sus estados, que fueran los estados ejemplo para el resto del país. Es decir, o sea, tenemos, o sea, si la gobernadora de Sonora va en serio, Sí. o sea, por un lado, con el marco jurídico vigente se hagan todas las investigaciones que se puedan hacer y no se tiene que estar esperando al Sistema Nacional Anticorrupción. Podría estar avanzando en Ya términos desde de su ahora. Su legislación. Contralor y su Exactamente. fiscal. Y órale, a poner el ejemplo. Es decir, Sonora, o en el caso del Bronco, en Nuevo León, son el resto son la parte emblemática para el resto del país. Hasta ahorita, digo, llevan muy poquitos meses en el cargo, no nos queda claro que vayan avanzando en esa dirección. Confiamos, sé que ha habido reuniones para tratar de ver cómo crear una fiscalía, por ejemplo, corrupción. Pero no, es que no es fácil, y aquí también lo hemos discutido, no es fácil armar un expediente judicial no, para comprobarle corrupción a un exgobernador. Seguramente ese exgobernador, si es que efectivamente era corrupto, pues se cuidó mucho. Pero además de Se asesoró con contadores, auditores, abogados. O sea, esto es un crimen económico, no y un los crimen pasional, ¿no? investigadores no son capaces. Sí, exacto. Y es que tiene que ver con lo que decíamos hace ratito. Y por eso la importancia de la fortaleza institucional. Si tú tienes lo mejor de lo mejor en la Procuraduría con sueldos bien pagados e independientes, Sí. por más, o sea, los tranzas, por supuesto que no son tontos. Pero si del otro lado tienes a gente muy lista, capacitada y políticamente independiente, a que le encuentran. Pues ahí están los gringos que le encontraron al de Virginia, que le encuentran al de Illinois. Bueno, los españoles le encontraron 200,000 euros, que, a ver, digo, es mucha lana, pero no es tampoco, tanta. Sí. o sea, tampoco estamos hablando de la gran fortuna, pero si le agarraste 200,000 euros, con eso es suficiente, ¿eh? ¿No? Es como Al Capone, que lo metieron a la cárcel Por otro motivo. por los impuestos, pues por eso lo agarraste y ya, punto, ¿no? Ya vas de gane, ¿no? Por eso a la pregunta ¿qué sigue? Siguen dos cosas. O sea, sí tenemos que invertirle una década a cambiar nuestros procedimientos, instituciones y hacerlos más robustos. Y también, y voy al caso de Nuevo León, pues intentar con lo que tienes. Nuevo León tiene 108 procesos penales a partir del fiscal Canales, del recientemente nombrado fiscal Canales, contra la administración anterior. Sí. De esos 108, por las dificultades técnicas, por las facultades y atribuciones que tiene un fiscal, pocos van a proceder. Y es poco probable Pero están tratando. que logren llegar hasta la cabeza de esta hidra, ¿no? De corrupción en el Estado de Nuevo León. Pero tienes que hacer las dos cosas. Si solamente atiendes los 108 casos, bien o mal, y llegas al procedimiento judicial y no cambias a la Fiscalía de Nuevo León en términos de diseño institucional, esto va a generar muchas expectativas, pobres resultados y cero cambio institucional. Como con Fox. ¿No? Entonces, Como con Fox. Sí, Exacto. por eso O sea, la alternancia... Bueno, y es peor porque la gente se va desilusionando en el cambio y se va volviendo más cínica, más sarcástica, más, ¿no? O sea, aquí no pasa nada. Es Digamos increíble que ver los memes cuando pasan estas cosas. En ese son muy sentido, buenos. Son la muy verdad, buenos, sí. pero pues sí. en ese ¿no? sentido, quien tiene las circunstancias políticas, creo, más idóneas para realmente ser el ejemplo de la lucha anticorrupción es Sonora.
Porque en el caso de Nuevo León, el gran problema que va a tener es de las facultades. Ahí sí las leyes importan. Sí. Y para cambiar las leyes, tienen que hacer alianza con los partidos políticos, que unos de ellos están involucrados en la corrupción. Así que no me queda tan claro que van a estar ¿Cómo muy van a dispuestos a cambiar la legislación de Nuevo León. Pero entonces en Sonora... el PRI, estás diciendo que va a ser el PRI. No estoy diciendo que va a ser, que si en O sea, verdad... porque Sonora que si en gobierna el verdad- PRI, No, que si ¿no? en verdad el PRI de Sonora realmente, como prometió la gobernadora, honra su palabra, su promesa, pues ahí tiene la mayoría legislativa, puede hacer, o sea, no se tiene que esperar a que pase en el centro, pueden ir en forma paralela, por un lado, con el marco jurídico, haciendo las investigaciones contra Padres y sus colaboradores, y por el otro lado, si en verdad están viendo que hay cosas que no pueden hacer por la falta de facultades, mandar la legislación, las iniciativas en el Congreso local respectivas para ir cambiándolos. Y en serio, a honrar la promesa y poner el ejemplo al resto del país. Perfecto. ¿No? Muy bien, gracias Marco. Muchas gracias. Gracias Eduardo, A ti, como Leo. siempre, nuestros grandes dos expertos Hombre. en combate a la corrupción, no en corrupción. Sí, sí, porque expertos en corrupción tenemos muchos y algunos hasta en San Lázaro, ¿no? Y en otros Y lados. en otros lados. En otros lados. En Reforma. Gracias Gracias a ti, Eduardo, Leo. Marco. Gracias a Gracias. usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Vamos a platicar con el reconocido médico y escritor Arnoldo Kraus sobre sus 3 películas favoritas. No se lo pierda. Aquí nos vemos.